Bueno, en el día de hoy vamos a analizar, bueno, pues cómo se puede encontrar la proporción estimada y el margen de error conocido el intervalo de confianza. Eso usualmente puede ocurrir si, por ejemplo, ustedes están leyendo ya sea un artículo de investigación o están leyendo en una revista y les dicen, oigan, el intervalo de confianza es de tanto para cierta proporción. ¿Ok? Entonces uno podría decir, bueno, si yo tengo el intervalo de confianza, entonces me están dando el intervalo de confianza para la proporción, y por ejemplo, démosle nombrecitos, digamos que me dio un intervalo con valores A, B, que en nuestro caso el A haría el papel de el límite inferior, a este es el que llamaríamos límite inferior, y el B haría el papel del límite superior. Entonces, si me dan un intervalo de confianza, ustedes saben que pues un intervalo de confianza va a representar ¿qué? Un intervalo. La pregunta del millón es, oigan, si ustedes conocen el intervalo de confianza, ¿existirá alguna manera de saber quién es el valor de P estimado y quién es el margen de error? ¿Será que yo puedo calcular esas dos cositas a partir de un intervalo de confianza dado? Pues la respuesta es sí. Y la formulita para estimar, por ejemplo, el P estimado es, tomamos el límite del intervalo de confianza superior, que en este caso es B. Entonces el límite del intervalo de confianza superior sería B, que pues lo tenemos en rojo, ¿no? El límite del intervalo de confianza inferior sería el A y lo dividimos entre dos. O sea, escrito esto en una fórmula un poquito más bonita, pues esto sería igual a B más A sobre 2. Y ese sería el P estimado. Solamente que pues en el libro les gusta escribir harto, pero realmente no es obligatorio escribir tanto si definimos o si le damos nombres al intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, otra forma de verlo sería esta que está acá, si ustedes lo quieren ver en términos de el intervalo de confianza dado. ¿Ok? Y del mismo modo, para estimar el margen de error, pues vamos a tomar el intervalo de confianza superior y en vez de sumarle, le vamos a restar el intervalo de confianza inferior. Entonces, sino que es que a veces uno cuando ve tanta letra y cosas tan feas, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues bueno, básicamente es esta misma fórmula de la P, pero en vez de suma es resta. Y en vez de calcular P, estaríamos calculando el margen de error, que es E. Recuerden que el margen de error pues es el valor que se le suma o se le resta al P estimado en la fórmula, ¿no? Entonces acá en vez de ser suma sería resta. Y esas serían las dos formas de estimar el margen de error y la proporción a partir de un intervalo de confianza dado. Entonces, pues aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo y nos están diciendo que el artículo High Dose Nicotine Patch Therapy de Dale Hurt, Journal of American Medical Association, incluye esta afirmación. De los 71 sujetos, el 70% se abstuvo de fumar durante 8 semanas, intervalo de confianza del 95%, del 58 al 81. Utiliza esta afirmación para calcular la estimación puntual de P estimado y el margen de error. Bueno, ustedes dirán, profesor, pero ahí, ¿cuál es el intervalo de confianza? Pues cuando están hablando del intervalo de confianza, en este caso sería esto que está acá. Entonces, este que está acá sería el intervalo de confianza porque me están diciendo que va del 58 al 81%. Entonces, en este ejercicio, el intervalo de confianza sería un intervalo, bueno, ustedes podrían decirme, pues va del 58 al 81. Bueno, no, porque estamos hablando de porcentajes. Entonces, si usted me pone 58%, recuerde que esto es 0.58 en valor decimal, ¿no? Que recuerden que las proporciones uno las toma usualmente como un valor decimal. Y acá el 81%, pues recuerden que esto lo vimos en la primera clase, ¿no? Esto es 0.81.
Como me están diciendo que el intervalo de confianza va del 58% al 81%, pues quiere decir que esto es 0.58, 0.81. Ese sería el intervalo de confianza para esa proporción. ¿Ok? Entonces, si lo queremos hacer con colorcitos, este hace el papel de la A. Perdón, este es el papel de la B, que sería el límite superior. Y este es el papel de la A. Entonces, si lo quieren ver como con letricas, este sería la A y este sería el B. En términos de lo que habíamos dicho aquí arriba, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren estimar P, pues podemos utilizar la formulita que depende de los extremos del intervalo de confianza. Esta es la fórmula para la P. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar quién es A y quién es B. O sea que en este caso, el P estimado sería B, que sería 0.81 más 0.58 entre 2. ¿Listo? Y pues tendríamos que hacer ese cálculo pues en la calculadora, que en este caso nos daría 0.81 más 0.58 dividido entre 2. Y esto nos da 0.695. Entonces el P estimado sería 0.695. Y de esa manera calculamos la proporción estimada. ¿Ok? Del mismo modo, podemos calcular ahora pues el margen de error, porque eso también es algo importante. ¿Listo? Entonces en este caso el margen de error pues se utiliza una fórmula muy parecida, pero en este caso tomamos el límite superior y le resto el límite inferior. O sea que técnicamente el margen de error sería esto mismo de acá, pero en vez de suma es resta, ¿no? Este sería el margen de error. Y pues como ya habíamos hecho la suma en la calculadora, pues solamente sería ponerle resta. Entonces en este caso el margen de error nos va a dar 0.115. Y pues niños, acabamos el ejercicio. Entonces, este es un ejercicio que pues no es tan feo, pero toca tener mucho cuidado porque si estamos hablando de proporciones, ustedes me podrían decir, profesor, ¿y yo cómo sé que aquí estamos hablando de proporciones? Bueno, porque me están hablando de porcentajes, ¿bien? Entonces aquí me están hablando porcentaje y aquí el intervalo de confianza también tiene que ver con porcentajes. Entonces siempre que a uno le digan, mira, de tantos sujetos, el tanto porcentaje cumplió una condición. Ahí me están hablando de una proporción, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues uno puede identificar bien si le están hablando de proporciones o si no. Bueno, yo también les puedo contar una cosa. Ustedes me podrán decir, ah, profesor, ¿y esta es la única manera de estimar? No. Existen muchísimos métodos. Bueno, existen muchos métodos para estimar un parámetro poblacional. Bien, es decir, existen muchas maneras de definir este margen de error, ¿ok? Y pues obviamente va a depender de ciertas condiciones y va a depender también de ciertas hipótesis, ¿bien? Entonces, usted debe analizar si el margen de error a usar tiene condiciones que se cumplen en su problema. ¿Listo? Esa es como la única cosita que uno debería verificar si uno va a utilizar algún intervalo de confianza raro, porque de nuevo, para proporciones, por ejemplo, en el libro le hablan a uno de un intervalo de confianza con mejor desempeño, que es el de la puntuación de Wilson.
Pero la fórmula que aparece pues es una fórmula un poquito fea, ¿ok? Entonces pues no es que la vayamos a hacer de manera directa, pero cuando veamos, veamos intervalos de confianza, vamos a ver en Infostat de qué tipos de intervalos de confianza hay ahí para la proporción, ¿ok? Entonces, por el momento, pues de nuevo, en el examen yo les voy a preguntar es este tipo de intervalo de confianza que es el clásico. Pero de nuevo, ustedes van a poder encontrar muchos tipos de intervalos de confianza distintos, pero esos intervalos de confianza usualmente están relacionados a ciertas condiciones para poderse usar, ¿ok? Entonces tocaría mirar si en su problema se cumplen las condiciones y con eso uno lo podría utilizar. ¿Listo? Pero por defecto vamos a utilizar solamente este de acá. Bueno, entonces este fue intervalo de confianza para una proporción. Resulta que también tenemos otros estimativos y pues vamos a empezar a hablar con los intervalos de confianza para la media poblacional. Aquí vamos a definir o a diferenciar dos tipos. Uno que es cuando la varianza es conocida y la otra cuando la varianza poblacional es desconocida. Entonces aquí una cosa importante es que aquí me están diciendo es que la varianza poblacional es conocida. Porque recuerden que sigma pues es precisamente la varianza poblacional. Entonces, vamos a hacer dos tipos distintos de estimación. Una que es cuando la varianza poblacional es conocida, pero es que aquí estamos hablando de sigma conocida. Pero entonces ahorita el intervalo de confianza que vamos a trabajar va a ser para la media poblacional. Ahorita estábamos hablando de la proporción, pero ahorita vamos a construir un intervalo de confianza para la media poblacional. O sea, por eso es que aquí aparece como parámetro mu. ¿Ok? Entonces vamos a mirar aquí unas variables. Bueno, mu es la media poblacional, que es la que queremos estimar. Como les había dicho, bueno, espérate, la ponemos más bien como con rosadito, pongámosla. Esta es la media poblacional que queremos estimar en dónde está. Ya les había dicho que conocíamos la desviación estándar poblacional o la varianza conocida, que la varianza es el sigma cuadrado. O sea, uno acá puede ponerlo en términos de varianza, que sería sigma cuadrado, o desviación estándar, que sería la raíz de sigma cuadrado, ¿ok? Que sería sigma directamente. ¿Listo? Sino que en muchos libros lo ponen es con la varianza sigma cuadrado o con la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar poblacional. Ok, entonces tenemos la desviación estándar poblacional, que la conocemos. Vamos a dejarla acá con rojito. Vamos a tener acá la media muestral. Vamos a tener la cantidad o el tamaño de muestra, la cantidad de valores que hay en la muestra, el margen de error, que creo que también era un dato que manejábamos desde ahorita. Y fíjense que aquí otra vez va a aparecer el z de alfa medios, que va a depender, recuerden que el z de alfa medios depende de el porcentaje de confianza del intervalo de confianza, ¿ok? Entonces, esos son los datos que vamos a utilizar en este tipo de problemas. Y entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Esperen un momentito. Ok. Entonces, de nuevo, para poder utilizar esto, como les decía, usualmente para usar estos intervalos de confianza uno debe cumplir ciertas condiciones o requisitos. Entonces aquí la única cosa así rara es que, primero que todo, la muestra debe ser aleatoria simple. Que recuerden que lo que yo les había contado sobre aleatoria simple, pues quiere decir que cuando se escogen los datos, se debe hacer un proceso de muestreo
en donde la elección de los elementos de su muestra pues se supone que fue lo más aleatorio posible, es decir, en ningún momento escogimos los elementos más cercanos, ¿sí? Por ejemplo, si usted está haciendo en una ciudad y usted tiene que tomar, por ejemplo, 200 personas en su muestra, pues la idea es que sean 200 personas en toda la ciudad y no solamente cerca de su casa porque de pronto a usted le da pereza moverse. ¿Sí se entiende a qué me refiero? O sea, la idea de ser aleatorio simple es que tomo todas las posibilidades que hay en la población y escojo de manera independiente esos elementos distribuidos en toda la o sea, distribuidos en toda la población. ¿Ok? La otra condición es que la desviación estándar poblacional es conocido. Bueno, no les estoy acá como retiñendo porque estoy poniendo a cargar mi lápiz porque me salió que se iba a descargar. Pero pues ya ahorita les vuelvo y les hago. Entonces, la otra condición es que la desviación estándar poblacional debe conocerse, o la varianza poblacional. Recuerde que si usted conoce la varianza, pues conoce la desviación, que es solamente sacarle la raíz. Usted podrá decir, oiga profesor, pero si es fácil conocer la desviación estándar poblacional. Bueno, en algunos casos se puede conocer, bien, en especial cuando son poblaciones pequeñas, no son poblaciones tan grandes. ¿Listo? Y a veces lo que se hace es utilizar datos ya recopilados, porque es que usted también me puede decir, oiga profesor, y si no tengo datos, o sea, ¿cómo usted sabe que la varianza o la desviación estándar poblacional es conocida? Bueno, a veces también pueden haber hecho diferentes estudios con la población directamente y haberse dado cuenta que la varianza o la desviación estándar no cambia o no cambia mucho. Entonces, en algunos de esos casos uno podría decir, ah, mira, pues la desviación estándar pues se mantuvo en el tiempo alrededor de un valor, pues podemos suponer que la desviación estándar sigue tomando ese valor, ¿ok? Entonces es bien interesante porque de manera aplicada este tipo de intervalos de confianza pues uno lo puede aplicar a la vida real, pero tienen que ser problemas de la vida real donde ya se hayan hecho estudios y donde se conozca que la desviación estándar no cambia tanto. Pero de nuevo, eso es algo muy volátil, porque es que la desviación estándar podría cambiar, por ejemplo, si hay, no sé, usted está en una población y digamos que por cosas del destino, pues cayó, no sé, alguna enfermedad y acabó con gran parte de la población. Entonces, en casos de ese estilo, o por ejemplo, que usted tenía una población y tuvo un crecimiento demográfico absurdo. Digamos que tuvieron en un año más de 100.000 personas adicionales que nacieron, por ejemplo. Entonces, cuando hay cambios de ese estilo, pues podrían generar cambios, obviamente, en la varianza o en la desviación estándar de cierto estudio. Pero pues uno tendría que ser como muy cuidadoso en base a eso. Entonces, pues, por el momento no vamos a ser como tan cansones y pues vamos a suponer que en esas poblaciones las desviaciones estándar no cambian en el caso de un trabajo, por ejemplo, aplicado. ¿Ok? Bueno, entonces la otra condición, recuerden que esta es la condición para poder asegurar que ese conjunto de datos, bueno, pues se puede distribuir entre comillas como un conjunto de datos normales, pero pues de todas maneras eso tiene que ver es con el teorema del límite central y pues esta es una condición que solamente se pone la condición que la n sea mayor que 30 y uno se puede tranquilizar con eso. Bueno, entonces el intervalo de confianza, pues vamos a utilizar colores, es el margen de error. Fíjense que la fórmula del intervalo de confianza es exactamente el mismo del de la proporción. ¿En qué me refiero? Que cuando ustedes estaban con la proporción, aquí era P estimado, aquí era P estimado, y se le restaba y se le sumaba el margen de error. Aquí es lo mismo. Lo que pasa es que cambia el margen de error. Miren que la fórmula que está aquí del margen de error es un poquito diferente al de la proporción. Porque en el de la proporción, por aquí aparecía un P estimado, Q estimado, entre la raíz de n. Y se multiplicaba por el Z de alfa medios. Ya aquí no hay multiplicaciones de proporción porque pues no aparece el término de proporción, ¿ok? Lo que va a aparecer es, bueno, la media muestral, que es el X barra,
va a aparecer el Z de alfa medios, que ustedes recordarán que esto depende de la confiabilidad del intervalo de confianza. Va a aparecer sigma, que es precisamente la varianza estimada. Bueno, perdóname, la varianza poblacional, no he dicho, o la desviación estándar poblacional, qué pena. Y el n, que es el tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos ver como el intervalo de confianza sería x barra más o menos e, o x barra menos e y x barra más e. O sea, esta sería realmente la fórmula del intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza sería precisamente este que está acá. Entonces, básicamente el trabajo va a ser muy parecido al que ya habíamos hecho. Recuerden que el z de alfa medios, bueno, voy a hacer una cosita, y es que me voy a devolver por acá donde tenemos lo del z de alfa medios, acá. Porque dependiendo de lo que me diga el ejercicio, o sea, dependiendo del nivel de confianza, así cambia el valor crítico. ¿Listo? Entonces, yo creo que podemos empezar este ejercicio. Bueno, este es el primer ejemplo pues también del libro, pero quiero desglosarlo un poquito más, ¿ok? Entonces me están diciendo, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo que es necesario actualizar la estimación de esta media con finalidad de que las embarcaciones, los aviones, los elevadores y otros vehículos de transporte no se sobrecarguen peligrosamente. Si utilizamos los pesos de hombres del conjunto de datos 1 del apéndice B, bueno, usted dirá, ¿quiénes son esos datos? Bueno, son estos que están acá, ¿ok? Yo pues obviamente se los arreglé, pero ustedes saben que, bueno, vamos a mirar a ver qué hacemos. Obtenemos los estadísticos muestrales de la muestra aleatoria simple. Entonces, n es 40, bueno, sí, son bloquecitos de 10 y son 4 bloquecitos, o sea que en este caso el n vale 40. El tamaño de la muestra, que en este caso fueron 40 hombres. Y acá me están diciendo que la media es de 172.5 libras. Ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿y esa media me va a entonces tocar hacerla manualmente? No, o sea, recuerden que ustedes ya creo que ya han sufrido lo necesario calculando medias, varianzas, desviaciones estándar manualmente, que fue una cosita que les pedí en el primer examen parcial. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, bueno profesor, ¿y para calcular esto cómo lo voy a poder hacer? Bueno, ya les voy a explicar, pero pues déjenme primero y les voy terminando de leer el ejercicio. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Entonces fíjense que uno usualmente, si lo quiere hacer utilizando una estimación con varianza o desviación estándar conocida, pues uno a veces se ayuda con otras investigaciones, ¿ok? Entonces, como les decía, si ustedes le están diciendo, oiga, ya se había hecho estos estudios y la varianza poblacional parece que no cambia, o la desviación estándar poblacional no cambia, entonces uno podría suponer que en este caso estaríamos trabajando con algo que tiene una desviación estándar conocida. Entonces te dicen, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ok. Y ahora, ¿qué sugieren los resultados acerca del peso medio de 163 libras al que se utilizaba en 1960 para determinar la capacidad que ofrece la seguridad de los pasajeros en las embarcaciones? Bueno, primero vamos a hacer lo de la estimación puntual. Ok. Entonces, comencemos. Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, profesor, ¿y cómo se hace esto? ¿O qué debemos hacer acá en este caso? Bueno, como estamos preguntando, me están preguntando por la mejor estimación puntual del peso medio, pues básicamente es la estimación de la media. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo calculo la media de esto si no me quiero poner a calcular sumas y dividirlo por 40? Pues para eso podemos utilizar Infostat. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán, profesor, ¿usted de dónde sacó estos datos? Bueno, estos datos o estas medidas resumen
son precisamente las que aparecen en el videíto que les envié ayer. Realmente es un videito bien corto, es de 3 minutos y pues les explico cómo es el paso a paso para calcular esto rápidamente. ¿Ok? Esto se calculó usando Infostat. ¿Listo? Ahí creo que de pronto la única demora sería pasar los datos, aunque pues los datos básicamente yo ya los tenía escritos en una columna y era solo copiar y pegar, pero uno también los puede ir escribiendo en las columnitas de variables, ¿ok? Entonces esto es lo que trabajamos en Infostat. Y de nuevo, ese es el videito que les envié hace unos días. Bien, entonces, en este caso ustedes me podrán decir, bueno, profesor, listo, usted hizo esos cálculos, etcétera, ¿cómo respondo a la pregunta A? Me están preguntando, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, pues acá sería, recuerden que si estamos haciendo una estimación, pues la estimación en base a la muestra que tomé sería precisamente la media, esa sería la mejor estimación. Y pues fíjense que la media, pues ya nos habían hecho el spoiler, que era 172.55. Y pues si lo hacemos con el Infostat, pues con Infostat podemos verificar de que era verdad. O sea, si tomamos estos 40 datos y calculamos la media muestral de todos los 40 datos, o sea, sumar todo y dividirlo por 40, nos tiene que haber dado este valor. ¿Ok? Fíjense que aquí en la tabla no solamente conocemos quién es X barra, sino que también conocemos quién es la desviación estándar estimada, o sea, quién es S. Miren que este es diferente a la desviación poblacional, porque recuerden que en el problema me están diciendo que la desviación poblacional es sigma, ¿no? Y sigma me están diciendo que es 26. ¿Vamos bien? En cambio, la desviación estándar poblacional me está dando 26.33. ¿Ok? Acá también tenemos la varianza, acá tenemos el mínimo, el máximo, la mediana, cuartil 1 y cuartil 3. Solamente las puse como para acordarnos qué son esas cositas. Pero entonces fíjense que de esa manera, pues si ustedes tienen un conjunto muy grande de datos, pues pueden calcular rápidamente la media, la desviación estándar, todo utilizando un programa estadístico. En este caso estamos utilizando Infostat. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí respondamos la pregunta. ¿Cuál es la mejor estimación puntual del peso medio? Bueno, pues la mejor estimación puntual del peso medio, pues a partir de la muestra, aquí le voy a poner entre paréntesis, a partir de la muestra tomada, es X barra, que en este caso es 172.55. Y ya respondimos la A, porque solamente me están preguntando es por una estimación puntual, o sea, ¿cómo podría estimar la media a partir de los datos dados? Pues la única forma en que podemos hacerlo es utilizando la media muestral. Ahora, respondamos la B, que es calcular el intervalo de confianza. Entonces te dice, construye el intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí es donde se nos viene algo interesante. Espérate, que tengo que copiarlo aquí arribita. Acá. Entonces, recuerden que si estamos calculando el intervalo de confianza, lo primero que debemos identificar es, bueno, ¿qué nivel de confianza tiene? Que en este caso otra vez es 95%, pero si quieren ahorita vamos a hacer la parte B y lo vamos a hacer al 90 y al 99, ¿les parece? O sea, vamos a utilizar diferentes niveles de confianza. Entonces vamos a hacer como una parte D y una parte E, que sería calcular los intervalos de confianza, pero cambiando el nivel de confianza, ¿ok? Entonces, en este caso me están diciendo, bueno, voy a hacer lo siguiente. En este caso me están diciendo que el nivel de confianza es 95%, pues quiere decir que voy a utilizar el valor del Z de alfa medios que está asociado al 95%. O sea que en este caso vamos a decir lo siguiente. En este caso
el z de alfa medios es el valor que está en esta columna, ¿ok? Pilas con escribir que 0.5 o el 95%, que eso no estaría bien. Es el z de alfa medios, que es el valor, recuerden que el z o la puntuación z es un valor estandarizado, ¿no? Y básicamente pues representa un punto en donde antes de él debe estar la mitad de alfa medios como probabilidad. O sea, recuerden que eso se lo expliqué hace como unas 2 clases. Pero pues básicamente es un valor numérico que no tiene nada que ver con el alfa ni con el 95%. O sea, no es que vamos a escribir que z de alfa medios es 95%, que z de alfa medios es 0.5. No, es el valor asociado acá en esta columna. Entonces, en este caso, si estamos haciendo el del 95%, el valor del z es 1.96. Ese es el que vamos a usar porque es precisamente el que está en la línea del 95%. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar los mismos colores de acá. Voy a tomar acá una fotito. Y pues para calcular el intervalo de confianza, el z de alfa medios en este caso, pues lo voy a pintar de amarillito, porque ese es el color que le puse en la fórmula del intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces esto sería con un nivel de confianza del 95%. Entonces, de estas formulitas que están acá, que son esta, ya conocemos, listo, el z de alfa medios. Creo que también conocemos quién es sigma, que es 26, que me lo habían dado en el ejercicio, míralo. El n vale 40. La media muestral que fue el x barra, que pues me lo dan en el ejercicio, pero con los datos también lo podía haber calculado utilizando, por ejemplo, Infostada. Sería 172.55. Y yo creo que ya con eso podemos calcular el margen de error. Y con el margen de error luego se reemplaza en el intervalo de confianza. Entonces vamos a ir con calma. Vamos a calcular el margen de error primero que todo. Entonces este sigma, ln es el tamaño de muestra, pues en este caso de la muestra que estamos manejando. Y el x barra sería este que está acá. ¿Listo? Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esto, voy a duplicarlo. Pero realmente primero vamos a calcular el margen de error para hacerlo con calma. Entonces vamos en orden. Primero vamos a calcular el margen de error, que era el que poníamos de color moradito. Entonces, margen de error. 2 puntos. Y pues vamos a reemplazar cada uno de esos valorcitos y encontramos el margen de error. Entonces, en este caso, ¿quién es z de alfa medios? Ah, pues ustedes dicen, bueno, como estamos en un nivel de confianza del 95%, sería 1.96 por sigma, que es 26, dividido entre raíz de n, y en este caso n vale 40. Entonces, este sería el z de alfa medios, este sería sigma, y el valor de la n, que sería 40 en este caso, porque la muestra tiene 40 datos. Y pues este calculito lo hacemos en la calculadora, que sería 1.96 por
fracción 26 dividido entre raíz de 40. El margen de error da, bueno, si tomamos todos los valores decimales sería 8.057483478. O sea, si escribimos todos los valores decimales que nos da la calculadora, esos serían. Pero recuerden que yo les había contado que en este libro usualmente se aproxima a 3 cifras decimales. En el examen va a ser lo mismo. Entonces ahí les va a aparecer, aproxímelo a tantas cifras decimales. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso, pues porque la cantidad de cifras decimales va a ser importante acá. O también podría ser con cifras significativas. Pero pues, no, bueno, dependería de eso. Yo creo que de pronto en tamaño de muestra sí sería con cifras significativas porque de pronto le pueden dar unos números muy grandes. Pero por el momento, pues en margen de error, no, yo creo que sería con 3 cifras decimales y ya. O sea, no significativas, no vamos a utilizar eso. Listo. Entonces tendría 8.057 y ese sería el margen de error. E y E. Entonces, este es el margen de error que realmente necesitamos. Y ustedes me dirán ahora, bueno, profesor, ¿y cómo reemplazamos ahora en el intervalo de confianza? Bueno, pues ya hicimos el margen de error, pues este sería el intervalo de confianza. Y pues vamos a escribirlo acá, intervalo de confianza. Dos puntos. Sería este que está acá. Y solamente se debe reemplazar quién es E y quién es X barra. O sea que acá tendríamos 172.55 menos el margen de error que es 8.057 menor que mu menor que esto mismo pero con suma. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Perfecto. Entonces, pues ya en este caso, pues solamente es escribir cuánto es esos valores. 172.55 menos 8.057. Entonces el extremo superior sería 164 493, bueno, punto 493 menor que mu menor que 180.607. ¿Listo? Entonces recuerden que, bueno, si lo quieren ver así, lo pueden ver, o también pueden decir que el intervalo de confianza, pues sería 164.493, 180.607. Escrito en notación de intervalo sería así. O sea, este sería el extremo superior, que creo que lo poníamos con color rojito, aunque bueno, acá a este era el que llamábamos B en la parte de arriba. Y este es el que llamábamos A, ¿no? O sea, el extremo superior y el extremo inferior. Entonces, este sería el extremo superior del intervalo en confianza.
y este que está aquí pues sería el extremo inferior. Y pues si uno quiere escribir el intervalo de confianza como un intervalo, pues este sería el límite inferior y este sería el límite superior. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, vamos a responder la pregunta C, que pues ya calculamos el intervalo de confianza, genial. Entonces ahorita aquí lo que me dicen en la pregunta C, ¿qué sugieren los resultados acerca del peso medio de 166.3 libras que se utilizaba en 1960 para determinar la capacidad que ofrece seguridad a los pasajeros de las embarcaciones? Bueno, entonces fíjense una cosita acá y es que me están dando que, bueno, aquí me hablaban que en 1966, bueno, en 1966, o 1960, perdón, 60. El peso medio era de 166.3 libras. Entonces a uno le preguntan bueno, analizando los valores actuales, ¿sí tiene sentido de poder decir que el peso medio aún sigue siendo ese valor? Bueno, en teoría, pues con un nivel de confianza del 95%, fíjense que ese dato de 166.3 está dentro del intervalo de confianza. Porque miren que si el límite inferior es 164 y el máximo es 180, pues 166 está dentro de ellos. ¿Bien? 166.3 libras es un dato que podría tomar la media poblacional. Porque recuerden que cuando ustedes calculan un intervalo de confianza, ustedes lo que están es estimando qué valores podría tomar la media poblacional en este caso, porque ese es el que estamos estimando, ¿ok? Pero teniendo en cuenta que esa media poblacional pues tiene un 95% de chances o de probabilidad de vivir en ese intervalo si se toman muestras que tienen el mismo tamaño y se hacen de manera continuada. O sea, digamos, si yo vuelvo y hago otras 40 muestras y calculo la media estimada y calculo el intervalo de confianza, y así lo repito muchas veces, ¿ok? Entonces puede darse el caso de que pues el dato que estemos trabajando no represente realmente la media poblacional, pero también puede que sí, o sea, es una probabilidad, no podemos decir enfáticamente que sí o que no. Pero por lo menos con la estimación del intervalo de confianza podríamos decir, bueno, como está dentro del intervalo de confianza, podría tomar esa media poblacional, pero también toca tener en cuenta que, pero sin embargo, la media muestral X barra al ser 170 y... ¿Cuánto fue que nos dio? 172.55. Sin embargo, la media muestral al ser la mejor estimación puntual de mu barra, bueno, de mu, indica que la media poblacional debe
ser cercana a ese valor. Es decir, para la población actual, la media debería ser 170 y algo de libras, ¿ok? O sea, debería ser un dato, entre comillas, cercano a X barra. Y fíjense que el dato que nos estaban dando acá, pues bueno, este podría ser una posibilidad para la media muestral, pero en base a la estimación puntual, uno podría decir, bueno, pero probablemente ese valor de la media poblacional en estos tiempos debería ser más cercana a la media estimada que a esa media que se manejaba en los años 60. ¿Ok? Entonces, uno puede decir, mira, con el intervalo de confianza, pues no puedo decir que no pueda ser un valor posible, sí lo es, pero la estimación puntual también me puede indicar más o menos qué posibles valores de la media debería tomarse, ¿ok? Entonces debería ser un valor cercano a la media muestral, pues no digo que igual, pero sí cercano. Entonces, probablemente la media poblacional debe ser más grande que la media que se manejaba en los años 60. Entonces, esa sería como una condición, pues, donde se puede interpretar los datos que obtuvimos acá. ¿Ok? Como les había dicho, pues hagamos otra vez el ejercicio, o sea, esta parte B, pero vamos a cambiar el porcentaje del intervalo de confianza, porque ustedes se habrán dado cuenta que en todos los ejercicios que hemos hecho siempre manejan 95%, 95%, etcétera. Pero uno también podría cambiarle el nivel de confianza y con eso cambia también eh, la forma del intervalo. Nos vamos a poder dar cuenta que cambiando el nivel de confianza, el intervalo se puede hacer más grande o más pequeño. ¿Ok? Entonces vamos a mirar eso. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de que sería calcular también el intervalo de confianza. Entonces calcular el intervalo de confianza para la media con una confiabilidad o con una confianza, hagámosla del 99%. ¿Listo? Bueno, el proceso que vamos a hacer es exactamente el mismo de acá, pero entonces nos vamos a dar cuenta que pues solamente va a cambiar una cosa y es precisamente el valor crítico. O sea, básicamente se copian exactamente los mismos datos, pues porque son los mismos datos del problema. Aquí le voy a quitar la B porque ya es la D. Pero entonces la única diferencia es que ustedes van a decir, ah bueno, ahorita estamos mirando es el nivel de confianza en un 99%. Entonces, el valor del Z de alfa medios tenemos que mirarlo en términos del nivel de confianza. O sea que en este caso, el nivel de confianza, bueno, al ser del 99%, vamos a tomar como valor crítico el 2.575. 2.575. Y ese sería el nivel de confianza del 99%. ¿Listo? Entonces, este es el único cambio sustancial porque de resto los datos son exactamente los mismos. Entonces también se va a calcular un margen de error, pero pues obviamente ahí cambia el valor del Z de alfa medios. Y si cambia el valor del Z de alfa medios, pues cambia el intervalo de confianza también. Entonces aquí el único cambio que va a ocurrir es que el Z de alfa medios ya no es 1.96, sino que sería 2.575. ¿Listo? O sea que en este caso el cálculo sería 2.575 por 26 dividido entre la raíz de 40. Igual. En este caso el margen de error es 10.5857.
447. Y recuerden que si lo queremos cortar a 3 cifras decimales, que es de lo que les estaba diciendo, en este caso, como el dato, bueno, el valor, perdóname, el valor numérico que está en este lado es mayor que 5, bueno, mayor o igual que 5, cuando lo aproximemos, esto sería 10.586, ¿no? Porque se aproxima al entero que sigue, ¿ok? Recuerden que esas son reglas de aproximación con cifras decimales. Bueno, conociendo el valor de la E, pues si conocemos la E, ya podemos pues hacer el estimativo del intervalo de confianza. O sea, es la misma cosa, pero entonces ahí lo único que cambió fue el valor de la E. Entonces la fórmula sigue siendo la misma. Pero recuerden que si este es el intervalo de confianza, ahí el único que cambia es la E. De resto la U es, o sea, el X barra, perdón, es el mismo. Y este valor pues también va a cambiar, este también va a cambiar. Esto sería 10.586. 10.586. Ok. Entonces esto sería 172.55 menos 10,586. Esto sería 161.964. Y el otro sería, en vez de resta le ponemos suma. Sería 183.136. ¿Listo? O sea que en este caso, pues el intervalo de confianza, bueno, si lo escribimos así también como intervalo de confianza, sería 161.964, 183.136. Entonces, aquí como el único cosito, bueno, el único cambio que sí deberíamos hacer es que sería intervalo de confianza al 95%, como para diferenciarlo. O sea, con un nivel de confianza del 95%. Y este sería un intervalo de confianza al 99%. ¿Ok? Entonces, si comparamos los dos datos, fíjense que un intervalo es más grande que otro, ¿no? O sea, miren que si comparamos el intervalo de confianza del 99 con el del 95, este intervalo de confianza es más grande. Entonces, este intervalo de confianza voy a ponerlo acá. Y lo voy a poner como un comentario aquí en naranjita. Este intervalo de confianza es mayor, bueno, es más grande que el de la confiabilidad, el de confiabilidad o confianza del 95%. Esa es una cosita que uno puede verificar, claro, porque miren que este extremo inferior, 161, es más pequeño que 164. Y 183 es más grande que 180. O sea que si ustedes dibujaran los dos intervalos, les daría una cosita así. Por ejemplo, que este sea el primer intervalo, 161.964. Y por acá digamos que esto es 183.136. O sea, este sería el intervalo de confianza del 99%. Y si ustedes dibujaran este intervalo junto con el otro, entonces si este es el intervalo de confianza del 99%,
Te lo voy a cambiar de color. Color, pongámoslo rosadito, pongámoslo. Este sería intervalo de confianza al 99%. Si lo comparamos con el del 95, pues el del 95 por aquí te dio 163.493, porque sería un poquito más grande, porque 163 es más grande que 161. Perdón, 164, ¿qué he dicho? 164. 164.493. Ok. Y el otro es 180, o sea que está por aquí más abajito que 183. 180.607. O sea que el otro intervalo de confianza, que es el que está al 95%, está por aquí metidito de aquí a acá. ¿Vamos bien? Y este sería el intervalo de confianza al 95%. Entonces les voy a dejar una pequeña tarea. Calcular el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 90%. Y quiero que verifiquen ese otro intervalo de confianza si está adentro. ¿Será que nos da por aquí otra cosita más chiquitica? ¿O será que nos da algo más grande? ¿Será que se sale por acá? ¿Qué pasa con el del 90%? ¿Ok? Y quiero que los comparen y de esa manera ustedes me pueden decir, mira, mientras el intervalo de confianza sea más, o sea, el porcentaje sea mayor, y si no estamos estimando tamaños de muestra, los intervalos van a tener como esa relación, como que el de mayor confiabilidad pues va a ser más grande que el resto, podríamos decir eso, y el que tenga menor porcentaje pues el intervalo va a ser cada vez más pequeñito. Y luego podemos mirar también lo mismo, pero cuando estimemos tamaños de muestra, ¿ok? Porque es que cuando estimemos tamaños de muestra nos vamos a dar cuenta que la relación es como contraria. Pero bueno, quiero que por favor me hagan este ejercicio en este ejemplo, pero ahora van a cambiarlo al 90% de confiabilidad, es decir, van a utilizar este valor crítico, el de 1.645. Porque en ese caso, ese sería el dato cuando el nivel de confianza es del 90%. ¿Listo? Y pues creería yo, mis queridos niños y niñas, que podemos dejar por hoy hasta acá. Creo que ya tuvieron una sobredosis de temas.